Bueno, estamos en esta serie que acabamos de empezar este año acerca de por qué Dios permite el mal. Y no es solamente la cuestión filosófica, porque nos pega a todos en algún momento. Si no nos está pegando ahora, yo dudaría que alguno de nosotros le haya ido perfectamente bien todo el año pasado con COVID. Me atrevería a decir que todos, esto ha sido esta pandemia ha sido un nivelador de sufrimiento para todos. Y a pesar de eso también, a pesar de lo que tal vez ya traíamos, y esto ha agregado sufrimiento encima de sufrimiento, y a veces 2 o 3 o 4 niveles de sufrimiento. Así que quiero ser muy sensible en esto. No estoy abordando el tema de manera desinteresada o de manera desligado de las emociones y de la sensibilidad que podamos estar pasando. Al contrario, ha sido un año difícil para mí también. Quería ponerles por aquí unos enlaces si nos quieren seguir en redes sociales, si quieren seguir algunos de nuestros estudios, donde los estamos poniendo. Le pueden por ahí sacar una foto en línea si quieren, o los que están acá también. Pero estoy en redes sociales, estoy en Twitter, estoy en Facebook. Y una de las cosas que quisiera comprometerme con ustedes como clase, con los que nos están viendo en línea, es si quieren que ore por algo en específico, por favor contáctenme. Voy a hacer un chiste aquí porque por ahí una persona me contactó por Facebook y me tardé un año en contestarle. ¿Ok? Espero no volver a hacer eso. Tú sabes quién eres por ahí, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. En público me disculpo. Es más fácil, por ejemplo, si me mandan un mensaje privado por Instagram, porque ese lo veo más seguido. O si no, vengan conmigo, o ahí en la clase mándenme un mensaje, o ahí en los comentarios pueden decir, me pueden mandar su contacto y yo me encantaría orar por ustedes. Entonces, la pregunta que estamos viendo aquí es, ¿por qué Dios permite el mal? Y no solo por qué permite el mal en el mundo, porque honestamente, cuando pasan cosas malas en el mundo, pocas veces nos importa cuando me pasa algo mal a mí. Ese es el punto, y vamos a ver también la solución. Hablaba de esta cita que me gusta porque resume mucho de lo que vamos a estar viendo del Dr. Floyd. Y dice que casi todos nuestros problemas se deben al hecho de que somos culpables de una doble falla. Por un lado, no nos damos cuenta de la profundidad del pecado, de la profundidad de la maldad humana, y tampoco nos damos cuenta de la grandeza, altura y gloria de nuestra salvación. Si entendiéramos esas dos cosas, este problema casi que se resolvería solo. No tendríamos que estar preguntando tanto. Y hablábamos de que la vez pasada, la clase pasada, hablábamos del problema lógico del mal. Y un filósofo del siglo XVII lo puso así, dijo, ¿quiere Dios evitar el mal, pero no puede? Entonces es impotente. Puede, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Y si es que quiere y puede, entonces ¿por qué hay maldad? Esto, como vimos la clase anterior, fue resuelto ya por un filósofo cristiano llamado Alvin Plantinga. Si quieren ver esa clase, está en línea, pueden verla a detalle. Y por cierto, estamos subiendo también las clases tanto a Facebook como se me olvidó poner el canal de YouTube, y las estamos subiendo ya en alta definición con las diapositivas mucho más visibles que lo que normalmente se puede ver ahí en Facebook. Y también, por cierto, tenemos nuevo equipo de audio, espero que se esté escuchando mejor que las veces anteriores. Y hablábamos de que, bueno, si ya se resolvió este problema que
que Alvin Plantinga explicó que la maldad, que exista maldad y que Dios permita la maldad, no es incompatible con Dios o con su carácter. Al contrario, en el cristianismo se espera que eso vaya a suceder. Y para una prueba de eso, quisiera referirlos a un pasaje de la Biblia. Lo voy a buscar aquí en mi computadora, pero si tienen por ahí sus Biblias, si buscan Segunda de Corintios 11, está escribiendo Pablo a la iglesia en Corinto, y para darles un poquito de contexto de la iglesia en Corinto era un desastre. Corinto es un istmo que conecta dos océanos y era un puerto de marinos. Era un puerto también donde llegaban los marinos y se iban a los templos, y ahí había prostitutas con las que, a ver, no voy a ahondar porque a lo mejor hay oídos sensibles viéndonos por internet, pero se pueden imaginar la debacle que era eso. Entonces, muchos cristianos estaban saliendo de ese estilo de vida ahí en Corinto, y cuando Pablo funda la iglesia y después se va, ellos empiezan a desviar, llegan por ahí lo que Pablo llama superapóstoles, que les empiezan a dar otras ideas. Y les empiezan a hablar les empiezan a endulzar el oído, y ese es el contexto de este pasaje. Y Pablo empieza a hablar de que estos falsos apóstoles, dice desde el versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y sigue. Pablo aquí hace un poquito alusión a su propio sufrimiento. Y esto lo podemos transportar a tiempos modernos, porque hoy día estamos viendo a muchos falsos maestros que vienen a las iglesias y te dicen que todo te va a salir bien, que no vas a sufrir, y que si haces cierta fórmula de oraciones o cierta fórmula de palabras, todo se te va a arreglar. Incluso yo les invitaría a que fueran a YouTube y vean a muchos de estos falsos apóstoles decretando y declarando que en febrero, marzo, que el COVID se iba a eliminar. O luego que cuando vienen huracanes que los tratan de desviar con sus oraciones. Y entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Pablo habla de ellos y dice esto a partir del 16. Dice, otra vez les digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recíbanme como un loco, para que yo también me gloríe un poco. Está hablando con sarcasmo ahí. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos, pues entonces toleráis a alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Y después empieza a hablar de la autoridad que tiene como apóstol de Cristo, precisamente por el sufrimiento que había ya pasado por causa del Evangelio. Dice, yo también tengo osadía. ¿Son estos hebreos? Yo también. Hablando de los superapóstoles. ¿Son israelitas? Yo también.
¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Hasta ahí están parejos. Pero aquí es la diferencia. ¿Son ministros de Cristo? No, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Paréntesis. Se les daba 40 menos 1 porque al 40 y más allá había ya una alta probabilidad de que los mataran. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles. Me brinqué, dice, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, peligros en caminos muchas veces, en ríos, con ladrones, peligros de los de mi nación con los judíos, peligros con los de fuera de mi nación con los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es de esperarse. Y cuando yo leo esto, me identifico con Pablo porque entiendo que el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero la gran diferencia es cómo vamos a lidiar con ese sufrimiento cuando viene en vista de lo que tenemos en el cristianismo. Y esto es lo que estamos viendo. Hablábamos un poco de lo que es la maldad. ¿Qué es la maldad? Y les explicaba que así como la oscuridad se define como la ausencia de luz, la maldad se puede definir como la ausencia del bien. Es decir, la maldad no tiene una existencia propia, sino que es un parásito de lo que no debe ser. ¿Se entiende eso? El mal es la privación y la corrupción de lo que debería ser, de todo lo bueno, todo lo bello y todo lo hermoso. De igual manera, la sombra no puede existir sin luz, pero la luz sí puede existir independientemente de las sombras. Si quitáramos todo y pusiéramos nada más un foco aquí en medio de la clase y quitáramos todos los ángulos en las paredes, no habría ni una sombra, habría nada más luz. Y por ahí una persona de la clase me mandó un video, este es un video casero de la semana pasada, así se los compartí porque me pareció interesante cómo puede uno hacer un experimento con un cerillo y la pared y van a ver cómo aparece la sombra. ¿Están listos? Ahí va. ¿Ven cómo no refleja? Se ve perfectamente la sombra del cerillo, pero no se ve absolutamente nada de luz. Se ve un pequeño halo, pero es el halo del humo, no de la luz. También habíamos visto que hay muchas malas explicaciones y lo que quisiera enfocarme hoy es, ok, ya vimos del libre albedrío, ya vimos que tenemos libertad, vimos que la libertad es lo que nos da la capacidad de tener la virtud cristiana más maravillosa, que es el poder amar, pero es también la facultad que nos permite hacer el mal. Y aquí tenemos una cuestión porque entonces ¿es Dios el causante del mal? O más aún, ¿Dios entonces no está en control de lo que hacen las criaturas libres? Cuando vemos maldad, entonces, ¿qué es lo que pensamos? Dios puede hacer algo al respecto y no lo está haciendo. ¿Por qué? Cuando sufrimos nosotros, lo más natural y lo que más he visto es, necesito culpar a alguien. ¿De quién es culpa esto? Y tendemos a culpar a Dios. Así que hoy no que Dios necesita que lo defendamos, porque Dios se defiende solo, pero sí explicar que este gran
poder y soberanía de Dios y la libertad humana son compatibles. Es decir, a pesar de que tenemos libertad, Dios sigue en el trono soberanamente. No es así como que, uy, ya pecó por ahí Mónica, le voy a tener que, ¿me entienden? No es así como que se le salió del guacal la idea de que iba a pecar por ahí Cindy, y Dios dijo, ay Cindy, de veras esa no la vi venir, ¿eh? Me asustaste ahí, no supe qué pasó. No, a Dios no le toma por sorpresa. Entonces hoy quiero explicar un poco de cómo es que Dios sigue siendo soberano y también nosotros tenemos libertad. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si hay preguntas, por favor, en línea también o acá, con mucho gusto lo vemos. Hay malas explicaciones. Este libro fue súper famoso. No sé si alguno de ustedes lo leyó, pero se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y les voy a decir por qué es un pésimo libro. Por favor, no lo lean. Lo estoy usando como mal ejemplo, porque lo que el rabí, es un rabino, Harold Kushner, dice, Dios no es omnipotente, le resta poder a Dios. Entonces dice, las cosas malas que están pasando pasan no porque Dios quiera, sino que Dios simplemente está atado de manos y no puede hacer nada al respecto. Esa es su explicación. En muchas palabras, ya les resumí el libro. Mal ejemplo, mal explicación. Algunos dicen que Dios no es tan bueno, ¿sí? A Dios le gusta a veces castigar a los malvados y ustedes caen en esa categoría, entonces Dios no es tan bueno. Dios es el ser más fuerte y pues esto es la ley del más fuerte, ¿no? Como en la selva, ¿no? En la selva el más fuerte es el que domina a los demás. Entonces Dios es el más fuerte. Ni modo, nos tenemos que aguantar. Esa es otra mala explicación. Y otra mala explicación les decía que es la famosa antinomia, ¿no? Es que parece que es una contradicción, parece que es algo que no entendemos y ya sabremos después. Y pues mientras tenemos que aguantarnos y vivir con el misterio, ¿no? Y sí, hay muchos misterios en cuanto a esto. Yo creo que es muy difícil específicamente saber por qué en este momento me está pasando o le está pasando esto específicamente a alguien, pero eso no quiere decir que no tengamos una visión cósmica de lo que está sucediendo en su totalidad y cómo entra esto como parte de la explicación. Y ya habíamos dicho que para poder explicar por qué Dios permite el mal, tenemos que rechazar esta idea de determinismo, ¿se acuerdan? La idea de que Dios lo determinó todo, es decir, esto le resta libertad al ser humano en el sentido de que, bueno, es que no pudiste haber hecho otra cosa. El asesino que fue y se metió hace 5 años en Oregon a una universidad, en un college, y alineó a 10 cristianos y les empezó a preguntar, ¿eres cristiano? Sí. En un segundo vas a ver a Dios. Y le disparó en la cabeza. Y así a todos los demás. Si contestabas que eras cristiano, esa era tu sentencia de muerte. Si este hombre no pudo haber hecho otra cosa porque Dios así lo determinó, entonces ¿quién es el culpable? Él no tuvo la culpa, no pudo haber hecho otra cosa, Dios lo determinó. Y esa es la idea que debemos de rechazar. Y hay teólogos muy eminentes que dicen que Dios es el autor del mal. Y simplemente tienen que apelar a un misterio. R.C. Sproul dice, no sé cuál es la solución al problema del mal, tampoco conozco a nadie que sepa.
Pero hay pasajes en la Biblia que son muy claros en cuanto a esto. Mencioné 1 Corintios 10:13 y quiero ahondar un poquito más en 1 Corintios 10:13 porque es un pasaje muy claro donde se nos muestra la responsabilidad humana. Ustedes y yo somos responsables. Dios no nos hizo magia en la cabeza para hacer lo que hacemos. Tenemos genuina libertad. Y 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios te tentó? No. Quiere decir que las tentaciones que te vienen son tuyas. Ok, ahora, ¿es malo ser tentado? No. No es malo ser tentado. Tentaciones vienen todo el tiempo. Pero no es malo ser tentado. Pero ¿qué dice? Pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Siempre que tengamos una tentación frente a nosotros, siempre habrá una opción. Y no solo está la opción, sino que está la capacidad humana de elegir entre esas dos opciones. O escoges caer en la tentación y eso ya es el pecado, o escoges la escotilla de escape. Y eso lo vemos todo el tiempo. El ejemplo que me viene más claro a la mente es el de José el soñador. Cuando la esposa de Potifar básicamente le dijo, aquí estoy y estoy para lo que quiera, estoy para servirte. ¿Y qué pudo haber hecho él? Pudo haber caído en la tentación o lo que hizo, abrió la escotilla y se salió de ahí. Fue fiel a lo que dice 1 Corintios 10:13 de que tienes la capacidad de no pecar. Así que la última vez que tú y yo pecamos nosotros. Dios no nos obligó. ¿Lo tomó eso por sorpresa a Dios? Y ahí es donde vamos a entrar al tema. Uno de mis profesores, el Dr. Craig, habla de esto un poquito más a detalle y dice, imagine usted la situación en que uno cae en tentación. La declaración de Pablo en 1 Corintios 10:13 implica que tal situación, en tal situación, Dios ha provisto una escotilla de escape que uno pudo haber tomado, pero no lo hizo. En otras palabras, precisamente en esa situación, uno tuvo la oportunidad de sucumbir a tomar la salida, es decir, uno tuvo libertad completa. Es precisamente porque uno ha fallado en tomar la salida divinamente provista que uno es responsable del acto. Entonces, más claro, creo que no se puede. Y no es verdad entonces que la lectura natural, si ustedes leen todos los mandamientos, la lectura natural de esos pasajes e incluso del Nuevo Testamento, mandan al cristiano a llevar una vida recta, una vida agradable a Dios, una vida alejada del pecado. Esa es la lectura natural. Y si nos pide entonces Dios llevar una vida de tal forma, quiere decir que existe la alternativa de no hacerlo. Así que cuando encuentro gente que niega la libertad humana, estamos también negando la responsabilidad humana. El problema es que en el juicio final no se va a valer llegar y decirle a Dios, pues es que tú me hiciste hacerlo. No va a haber esa opción. Y bueno, ¿qué con ciertos pasajes? ¿Qué hacemos con ciertos pasajes donde Jesús dice que no hay gorrión que caiga sin conocimiento de Dios? ¿O que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados? Bueno, a algunos Dios le costará menos trabajo que a otros, como ustedes comprenderán. Pero estos pasajes no nos están diciendo que los actos de cada persona están determinados. Lo único que hace es mostrar
que Dios tiene un gran conocimiento, tiene omnisciencia de todo lo que está pasando, y en el mismo sentido estas palabras de Jesús se pueden derivar también de otros pasajes. Entonces, el que Dios sepa cuántos cabellos tenemos y qué es lo que va a pasar no significa que Él sea la causa. ¿Se entiende eso? Eso es muy, muy importante. Otro pasaje muy claro, Romanos 6, dice que no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. Concupiscencia es un mal pensamiento, un mal deseo. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de injusticia, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces está dando alternativas de cómo podemos vivir. Tenemos libertad, usémosla sabiamente. Ahora, vamos a ver después que algunos dicen, bueno, es que tenemos demasiada libertad, Dios debería limitar esa libertad para que no haya tanto mal. O sea, que le baje un poquito a la rayita de libertad para que baje también por ahí el mal. Bueno, vamos a ver cómo eso no funciona tampoco. Vamos a ver que no funciona. Y la pregunta aquí es, Dios nos ha creado para amar, para amarnos. Para eso creó el libre albedrío y para eso nos lo dio. ¿Lo estamos usando sabiamente o no? Porque esa es la virtud más grande. Ese es el meollo del asunto. Para los que quieran ahondar en esta cuestión de libertad y de soberanía de Dios, hay un libro que se llama Divine Foreknowledge, Four Views. Es más bien técnico, pero a ver, tenemos teólogos aquí que les gusta meterse más. Ese libro es muy bueno, está en inglés. Si no, les voy a dar el resumen aquí. Y quiero explicar un poquito antes de lo que voy a hablar. En teología en general hay dos corrientes muy marcadas donde se va la gente, ¿sí? Y ahorita les voy a preguntar, a lo mejor, como bautistas, ¿dónde estamos? Ok. Bueno, está por un lado la línea calvinista, la línea de Calvino, y por el otro lado está una línea que se llama la de Arminio. ¿Okay? Hay quienes somos como la India María, ni de aquí ni de allá. ¿Okay? Y ahorita les voy a enseñar la opción de la India María, que es la mía. Pero por un lado, el calvinista, y aquí voy a ser muy cuidadoso, no todos los calvinistas son iguales, no estoy atacando a los calvinistas y no estoy diciendo que la teología calvinista está toda errada, al contrario. Lo que sí estoy diciendo es que el determinismo de muchos calvinistas está equivocado, porque el calvinista muchas veces lo que enfatiza es la soberanía de Dios. Y entonces en esa soberanía tienden a adoptar este determinismo donde Dios es el causante directo de todo. Y por eso gente como R.C. Sproul, que son calvinistas, dicen, no entiendo por qué Dios permite el mal en el mundo, nadie lo sabe. Por otro lado, hubo un teólogo que se llamó Arminio, Jacobo Arminio, y él enfatizó la libertad humana. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí empieza a haber un conflicto con la cuestión de la salvación, porque hay pasajes donde Dios dice, y Jesús dice, nadie puede venir al Padre al menos que lo llame, el Espíritu lo llame. Y yo creo eso. Entonces, para los que les gusta la teología en esto, cuando uno dice que yo tengo en mí mismo y en mi naturaleza la capacidad de escoger a Dios para salvación, estoy cayendo en una herejía que se llama pelagianismo, porque hubo un teólogo que se llamaba Pelagio que decía, el hombre tiene la capacidad de escoger a Dios independientemente de Dios.
Luego vino otro teólogo y dijo, no, es que es como cooperación, o sea, es parte Dios y es parte el hombre. Eso se llama semipelagianismo y es otra herejía también. Entonces, aquí para que quede claro, porque luego me atacan mucho en esto y aquí me voy a defender como Pablo, no que tenga nada que ver con Pablo, pero no soy calvinista y tampoco soy arminiano, tampoco soy pelagiano ni semipelagiano, ¿ok? Bueno, esa fue la cápsula teológica del día de hoy. Vamos a dejarlo de lado. Si quieren saber cómo es que explico yo el proceso de salvación, donde Dios es soberano y el ser humano es salvo, lo tengo en mi blog y se los puedo mandar. Pero por si las dudas, quiero abordar un poquito esta cuestión, porque esta es la opción de la India María, ni de aquí ni de allá. Hay una opción que se llama molinismo, y esto es de un teólogo jesuita, que vio este problema. Vio el problema por un lado del calvinista que decía, es que esta soberanía de Dios, sí que bueno, yo creo que Dios es soberano, absolutamente soberano, porque es lo que enseña la Escritura, pero no hagamos de Dios el autor del mal. Y por el otro lado, veo acá al amigo Arminio, que está adjudicándose el proceso de salvación y le está dando libertad al hombre que no tiene. El hombre en sí mismo no tiene la capacidad de buscar a Dios por sí solo, a menos que Dios intervenga. ¿Sí? Esas dos cosas las enseña la Biblia. Entonces, el molinismo y Molina lo que dijo, a ver, no tienen que aceptarlo como leche materna, esto si no les cuadra, estoy muy dispuesto a escuchar otras opciones, pero para mí es la opción que más sentido tiene y les invito a que ustedes mismos lo investiguen. Entonces, molinismo, el Molina armoniza dos verdades aparentemente irreconciliables y ahorita les voy a explicar cómo es que sí se pueden reconciliar. Dios ejercita soberano control sobre toda su creación y los seres humanos son agentes libres responsables por sus actos. Esto le quita el sueño a los teólogos, ¿ok? Y a los filósofos. Estuve en un panel de discusión hace unos años con el doctor David Fleming, que fue nuestro pastor, con Mark Lanier, que es una lumbrera teológica, y Mark le preguntó al doctor Fleming, le dijo, ¿cuál es el problema teológico que más le quita el sueño, que quisiera poder explicar? Y él dijo esto, cómo es que Dios es soberano y cómo es que esto es compatible con la libertad humana. ¿Sí? Y no se preocupen, he hablado con el doctor Fleming de esto y hemos tenido conversaciones muy, muy padres, pero les quiero compartir esto que, por cierto, no es idea mía, es algo que es común. Entonces el debate ¿es Dios soberano? ¿Sabe el futuro? ¿Y cuál es su papel? ¿Cuál es el papel de Dios en el libre albedrío humano y en la salvación? Bueno, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo. Y aquí puse algunos pasajes. Les quiero leer Hebreos 4:13, porque habla de esto precisamente. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en que a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada escondido de Dios. Dios lo sabe todo. Lo que pasa, lo que pasó, lo que pasará y lo que pudo haber pasado. Eso es muy importante. Y esa es la clave de esto. Dios conoce el futuro exhaustivamente y Dios conoce exhaustivamente todo acerca de cualquier persona que tiene libertad de escoger entre opciones. No solo eso, que Dios meticulosamente controla lo grande del universo. Pónganse a ver el movimiento de galaxias, de estrellas, la formación de planetas, de nebulosas, todo lo tiene a su control y
meticulosamente controla también lo más pequeño. Si uno se pone a ver el funcionamiento interno de una célula, es algo maravilloso. Es una fábrica, una mini fábrica de mini máquinas que solamente se pueden ver con los microscopios más potentes que tenemos. Y también Dios meticulosamente controla, ¿ok? Y les voy a explicar cómo es que controla todos los eventos de todos los agentes. O sea, cuando Jesús fue crucificado, no fue como que Dios dijo, ok, plan B. O sea, Dios nunca ha tenido un plan B. ¿Por qué? Porque no lo necesita. El plan A se cumplió a la perfección. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo, uy, ¿qué hago? Voy a tener que mandar otros a ver qué pasa. No, ese era el plan A. No había plan B. Y no solo esto, quiero leer un par de pasajes. El Salmo 135 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, y en los cielos, y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. Lo que quiere lo hace. En Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Las suertes las controla Él, no hay nada al azar. Y Mateo 10:29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, porque aún vuestros cabellos están contados, el pasaje del que hablábamos. Otra palabra importante que debemos de entender es esta palabra de aceidad. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien la ha escuchado? La aceidad divina. ¿Sí? Severino. La aceidad es el atributo de Dios de ser independiente de todo. Es independiente en su existencia, es independiente en su necesidad, no necesita de nadie, no necesitó ser creado. Dios tiene la propiedad de aceidad. Y tenemos pasajes que hablan de esto. Uno de mis favoritos es Colosenses 1:16, que por cierto, aquí está hablando de Jesús. Y es uno de los pasajes que indican con más claridad que Jesús es divino. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pregunta para ustedes, y voy a hacer aquí una pausa para preguntas y respuestas. Dios creó al ser humano porque, ¿por qué? ¿Para qué nos creó? Para su gloria. ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria. Me encanta esa. ¿Puede ahondar un poquito? Sí, para que a través de las obras del hombre, pues Dios manifestase su gloria. Manifestase su gloria. De Dios. Me gusta, ok. ¿Alguna otra? O por ahí en línea, si hay alguien. Fue que un día Dios se levantó y dijo, estoy aburrido, voy a crear humanos para divertirme un rato. No, Dios no necesitaba crear nada. Dios en su aceidad estaba completo, la Trinidad. Y este es un problema, por ejemplo, para los musulmanes, porque cuando decimos que Dios es amor en sí mismo, porque hay tres personas que se aman desde la eternidad. Y aquí usar la palabra desde no tiene sentido, porque no hay un desde. Eternamente ha existido amor en Dios, porque Dios es amor, porque hay tres personas quien amar. En el Islam, que es una religión estrictamente monoteísta, buena suerte a quien ama a Dios, porque Dios es unipersonal, el Dios cristiano es tripersonal. Hay a quien amar. Entonces, si Dios es soberano, ¿por qué hay maldad? O sea, Dios es santo, Dios no tienta pero aún así Dios permite el mal.
Bueno, déjenme explicarles con un ejemplo. Antes de brincar este ejemplo, quisiera ver si hay alguna pregunta. Sí, hermano. Un comentario, nada más. Sí, Robert. En la lectura de yo creo que una cosa impactante para mí, leyendo eso del gran diluvio y pensando en tu clase, yo digo, ¿qué más evidencia necesitamos del poder de Dios? Claro. Él se cansó y eliminó todo menos lo que puso para empezar nuevamente Sí, sí, Robert. la humanidad, Sí. pero incluyendo a los animales, todos. Eliminó todo y de eso vamos a hablar porque hay una cuestión aquí, hermano, que me he topado con muchos anticristianos que dicen es que hay demasiada maldad en el mundo. ¿Sí? Y cuando la fuente de esa maldad en el mundo somos nosotros y Dios elimina la fuente de la maldad, entonces decimos Dios es malo. ¿Sí? Y un ejercicio que creo que todos deberíamos hacer es este. Imagínate que Dios te da un gran botón rojo y te diga, este es el botón para eliminar el mal del mundo. ¿Ok? Tienes la opción de apretarlo o de no apretarlo. Pregúntate primero, si aprietas el botón, ¿existirías después de apretarlo en el siguiente microsegundo o no? ¿Y qué es lo que la Biblia dice de eso? Y vamos a hablar de eso. ¿En línea hay alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Todo tranquilo? Ok. Voy a darles un ejemplo de cómo Dios puede ser libre y Dios es soberano. ¿Ok? Ahora, este es un ejemplo un tanto para aterrizar estos complejos pensamientos teológicos de molinismo. Y terminamos, pero imaginen, a mí me gusta jugar ajedrez, mi papá me enseñó a jugar ajedrez de niño, ya no lo juego tanto como antes porque toma mucho tiempo, pero imaginen esto, imaginen que yo voy a jugar con ustedes ajedrez, ¿okay? Entonces voy a hacer yo contra todos ustedes, y es más, pueden invitar a quien quieran, pueden invitar incluso al campeón mundial de ajedrez a jugar conmigo, ¿ok? Pueden hacer eso. No solo yo inventé el juego del ajedrez, sino que también les puedo leer la mente. Entonces puedo ver qué es lo que ustedes están pensando. Y no solo eso, sino que en todas las partidas que juguemos, ya sé que van a mover. Pueden decir, bueno, pues es que eso es trampa. Bueno, pero yo naturalmente ya tengo ese conocimiento. No es mi culpa, yo simplemente sé los pensamientos de todos. Como parte de mi conocimiento natural, en cuanto a este ajedrez, soy omnisciente, lo sé todo. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar la partida y ustedes mueven. ¿Fue sorpresa para mí? ¿Tuvieron libertad de mover? Sí. ¿Sabía yo que iban a mover? Ok. Yo ya sé qué contrarrestar. Y no solo eso. Sé cuál va a ser su segunda jugada, su tercera jugada, su quinta jugada. Y sé en el momento en que vayan a cometer algún error. Y mi juego es perfecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Quién creen ustedes que va a ganar al final? ¿Les hice vudú en la cabeza para que movieran algo? No. Entonces, lo que dice el molinista es que Dios, en virtud del gran conocimiento que tiene de todas las criaturas libres, creó este mundo donde ya sabe qué es lo que va a pasar. Ya sabía que Jesús nacería de una virgen, que vendría en este mundo, en qué época vendría,
ya sabía también que iba a ser perseguido por Herodes y que huiría a Egipto y que crecería y que sería un gran sabio y que no solo eso, sino que sería aprendido por los romanos, acusado por los judíos, y que sería acusado y que moriría en una cruz. Eso no se le salió a Dios de la jugada, pero fue en virtud del conocimiento que ya tenía. Y él sabía que si creaba este mundo en tales circunstancias, eso era exactamente lo que iba a suceder. Entonces Dios conserva completamente su soberanía por ese conocimiento que tiene, y al mismo tiempo Pilato fue libre de lavarse las manos. Los romanos libremente lo crucificaron y los judíos libremente lo acusaron. Entonces, esto es un ejemplo y, a ver, puede haber otros, no los he encontrado. Si a ustedes se les ocurre, tal vez tienen un momento de genialidad. Esta no es la única opción, pero esta es una opción que conserva la soberanía de Dios y su gran y la libertad humana. Yo les digo, este concepto para mí es el concepto teológico más fructífero, porque libera a Dios de ser el autor del mal, conserva la responsabilidad humana y al mismo tiempo el plan de Dios se cumple, porque les tengo una buena noticia. Al final, adivinen quién gana. Dios gana. Sí, Una pregunta. Sí. Entonces, si bien es cierto que el hombre tiene la libertad para hacer cualquier jugada, pero en cuanto a su salvación, ¿cómo entra? Buenísima pregunta. Muy, muy rápido, ¿ok? En cuanto a la salvación, esto es algo distinto, ¿ok? Porque la Biblia dice muy claramente que nadie viene al Padre al menos que Dios actúe, al menos que hay un evento de Dios en el ser humano de regeneración, no sucede. Entonces, lo voy a explicar con otro ejemplo, ¿ok? La Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente, completamente, es un cadáver espiritual, y Dios le tiene que infundir vida, ¿no? Entonces uno diría, bueno, a lo mejor no tiene libertad, ok. En cuanto a la salvación, esta es la situación en la que estamos. Supón que tropiezas y caes en un hoyo muy profundo y quedas desmayado, te desmayas y estás en el hoyo, ¿ok? Y alguien te ve, alguien que te va a rescatar te ve. Entonces esta persona con ayuda baja, con una soga, te amarra la cintura, te pone un arnés, te sube, ¿ok? Y te empieza a jalar para salvarte de la situación en la que estás, ¿ok? Eso es análogo a lo que la Biblia explica que Dios hace, ¿ok? Tú estás muerto, tú no puedes hacer nada. Dios te empieza a sacar. En ese momento tú despiertas, ¿ok? En el momento en que Dios te está salvando, despiertas, ¿ok? Tú tienes dos opciones, ¿ok? No tienes más opciones. Y aquí es donde hay que tener cuidado con la palabra cooperar, porque yo no creo que el hombre muerto coopere, o el hombre que está en esa situación coopere con Dios. Según nuestra naturaleza, en cuanto a la salvación, tenemos dos opciones que libremente podemos tomar. Una es no hacer nada, o que no es cooperar. El no hacer nada no es cooperar. O puedo luchar contra Dios, ¿sí? Que es un pecado, ¿sí? Entonces yo puedo actuar en mi maldad o puedo simplemente no hacer nada, ¿sí? Y aquí es donde entra esta idea de monergismo, que Dios es el único que salva y que tiene todo el mérito y yo no tengo nada de mérito. Entonces, si yo decido no hacer nada, ¿qué es lo que pasa? Dios me jala y me salva, ¿ok? No estás obrando porque no estás haciendo nada. Estoy colgado, amarrado. No estás haciendo nada. Lo tuyo no es nada meritorio.
en tu salvación. Lo único que puedes hacer libremente es forcejear y luchar y quedarte en el hoyo. Y solamente la gracia de Dios lo salva. Exactamente. Entonces esa es mi perspectiva, es decir, aunque soy molinista, también soy monergista en ese sentido, y ambos son compatibles. No tienes que ser calvinista para ser monergista necesariamente. Muchos teólogos piensan que sí, yo no. Y tampoco tienes que decir, es que el hombre coopera con Dios, porque ahí ya entras esta herejía de pelagianismo. Entonces esa es mi perspectiva muy personal de salvación, que creo que preserva la doctrina básica de salvación. Okay, buena pregunta. Tenemos 5 minutos. Quiero terminar con algunas palabras que nos llevemos a casa. Y esto me consuela mucho porque imagínense leer un libro donde te dicen, pues es que sabes que Dios no tiene el control. A mí me consuela cuando estoy sufriendo saber que Dios tiene el control de las cosas. Que cuando Jesús fue crucificado no fue un momento en el que Dios se desespera y dice, ¿qué pasó aquí? Pero pensemos en ese momento de la crucifixión, que por un lado fue el momento más oscuro de la humanidad, porque se estaba sacrificando a Dios mismo, pero al mismo tiempo fue el momento más grandioso de la humanidad, porque fue el puente que nos reconcilia con Dios y que nos da la oportunidad de tener vida eterna. Y esa es la forma en que Dios actúa también en nosotros cuando estamos pasando por sufrimiento. Tal vez ahorita no estamos viendo por qué, y tal vez en esta vida no lo vayamos a ver. Pero eso no significa que Dios no se esté glorificando en lo que está pasando en tu vida en ese momento. Y me consuela saber que Dios es un Dios que tiene el control. Aquí cambié una palabra porque tenía la batalla se ha ganado. Y no es que la batalla se ha ganado, porque uno puede ganar la batalla y perder la guerra. La guerra ya la ganamos. Y a lo mejor en alguna batalla que estás pasando en este momento te sientas derrotado. Pero no te preocupes, la guerra ya se ganó. De hecho, la guerra se ganó hace 2000 años, no solo cuando Jesús fue crucificado, porque no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Esa fue la victoria final. Por eso, como en el juego de ajedrez, eso fue el último cofre en el ataúd de los planes de Satanás para destruir a la humanidad. Y así actúa Dios. La guerra ya se ganó. Tu sufrimiento le importa a Dios. Mi sufrimiento, me consuela que mi sufrimiento le importa a Dios. ¿Saben por qué sé que le importa a Dios? Porque Dios tuvo la compasión de hacerse hombre, de despojarse de su gloria, de dejarlo todo y venir a sacrificarse por ti y por mí. Y eso me dice a mí que Dios entiende cuando sufro. Y que cuando uno pasa por lo que el Salmo 23 dice que es la sombra del valle de la muerte, me gusta que es nomás eso, una sombra. Porque una sombra no te puede dañar. Si ustedes están en Cristo, les tengo una buena noticia. Son inmortales. ¿Por qué? Porque estamos heredando la misma naturaleza de Jesús de inmortalidad. Y eso me consuela. Y me hace recordar que lo que estoy viviendo es temporal. ¿Y quieren ver cuál es el resultado final? Les voy a adelantar un cachito de la última clase. Porque este pasaje a mí me encanta.
De hecho, voy a leer una versión un poco más larga en este minuto que queda. Y es del Apocalipsis del 22, capítulo 22, dice así. Está hablando Juan de lo que vio. Y dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es nuestro destino. Jesús dijo: todos los que creen en mí van a sentarse conmigo a la diestra. Anímense por eso. Yo me animo. ¿Oramos? Señor bendito, gracias porque nos has dado tal honor inmerecido de podernos sentar a la diestra contigo, Señor. Gracias que vamos a reinar por siempre y para siempre. Y como dijo Pablo, los sufrimientos que estamos pasando aquí son incomparables con la gloria que vamos a experimentar a tu lado, Señor. Gracias por ese honor, por esa gloria, por ese amor que has tenido con nosotros. Y mientras estamos ahí, Señor,